Bueno, acá tenemos varias preguntas. Voy a empezar por la más simple. ¿Puede esperarse alguna medida que limite la remesa de utilidades al exterior? ¿En dólares? Acá me gritan no. El problema es que en algunos casos están prohibidas hacer limitaciones, en otros no. Nosotros todavía tenemos los TIPS, que son los tratados bilaterales de inversión, que establece restricciones más amplias que las que tiene el Fondo Monetario, incluso, para establecer limitaciones a la remesa de utilidades. Para el Fondo Monetario se puede establecer bajo ciertas condiciones y cierta coyuntura, que no es la actual. ¿Sí? Pero como yo no soy funcionario, no estoy obligado a decir que son medidas espantosas que no se van a tomar nunca. Independientemente de eso, creo que sí, en los países asiáticos, digamos, siempre de alguna forma trataron de negociar la inversión y la remesa de utilidades. ¿Sí? La autorización de la inversión con la remesa de utilidades. En un Estado que se ha desarmado recientemente, estas son las cosas que hay que empezar a rearmarse. Creo que en Argentina se está rearmando mucho más por la vía de hecho, por las vías de derecho, digamos. La normativa no se cambió, aunque sí la negociación sobre estos temas. La normativa no se cambió. Hay parte que es internacional que no se puede tocar. Hay tratados que se pueden denunciar. Pero pienso que se está avanzando mucho más por la vía de la negociación que por el cambio de legislación que no he hecho nada en el momento. Segunda pregunta. Una es filosófica y otra de política. Y la contestó Martín. La reorganización del mercado de capitales fue respuesta a la reducción de la tasa de ganancias. La regulación del mercado de capitales fue respuesta a la reducción de la tasa de ganancia. Sí, en el marco de la caída de la tasa de ganancia que empieza alrededor de 1966 en el centro y de esta inflación de los años 70, la desregulación del mercado de capitales es el resultado de la presión de los capitales para romper el modelo ligado a Bretton Woods, en que no había control de los movimientos internacionales de capital, y hay un sistema de financiamiento público de la inversión internacional. Los gobiernos necesitan invertir, financiarse en el mercado de capitales. Las empresas quieren invertir en cualquier lugar donde puedan obtener ganancias y no en el mercado nacional. Pero esto está ligado también, esto es lo que hace posible, entre otras cosas, el proceso de internacionalización de los productos productivos. O sea que también las empresas lo necesitan como insumo para su expansión a nivel mundial. En realidad ese proceso ya lo estaba cumpliendo, esa función estaba cumpliendo en buena medida el mercado del eurodólar. Pero también lo que juega es el proceso que está viviendo Estados Unidos, donde los bancos están presionados fuertemente por el mercado de capitales, cuanto a su rentabilidad, etc. Y buscan que les regulen su actividad en el interior y lo consigan mucho más fácilmente en el exterior. Y bueno, y esto culmina con el procesamiento de los petrodólares por los bancos norteamericanos en los años 80, en los años 73,
actual. Ahora, se considera otra opción, ya lo contestó Martín. El mundo vivió su época de mayor crecimiento capitalista sin movimientos internacionales de capitales que no fuesen de capital productivo, porque Estados Unidos hasta el 60 no reguló las inversiones directas y creció mucho el mundo. En realidad, toda la hipótesis neoliberal es que uno desregula el mercado de capitales. A ver, lo quiero decir muy sencillamente. Los que ahorran mucho son los países ricos, los que tienen poco ahorro son los países pobres, donde falta capital son los países pobres, donde sobra capital en países ricos. Por lo tanto, al desregular, lo que va a haber es una corriente fenomenal de capital del norte al sur, ¿sí?, que iba a asegurar la convergencia de las economías centrales y periféricas. Bueno, no es necesario subrayar que el gran flujo fue del sur al norte, ¿sí?, fue el financiamiento de la burbuja norteamericana, de las dos burbujas norteamericanas. Por lo tanto, esto ha sido un disparate, ¿sí? Y además, visto los resultados y visto que en realidad incluso los países que más han crecido, digamos China, Corea y Taiwán, han recurrido incluso a la inversión directa en muchísimo menor medida que los países que han crecido menos. Ha dado una idea. En relación al PBI, el stock de la inversión directa en China es alrededor del 9%. En América Latina está alrededor del 27-28%, con algunos picos de cerca del 40% en los países mineros. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, el stock. Ese flujo, claro, el stock de 27. Estamos discutiendo cuál es el monte en la Argentina. En el flujo es el 11 y en el stock es el 27, o sea, 3 veces más que China. O sea, China en el flujo incluso es muy importante, pero lo que pasa es que invierte en el 40%. Entonces, en el flujo, la inversión extranjera es poca, pero también estamos alrededor del 7 y del 6 en el caso de Taiwán y de Corea. Lo que quiero decir, en grueso, los países que se han apoyado en capital extranjero no son los que más han crecido. Que los países que se han apoyado en inversión extranjera, es decir, que han tenido un éxito, porque todo el mundo está llorando ahí que Brasil tuvo un poco más de inversiones que Argentina. Los países que se apoyaron en el capital extranjero no son los que más han crecido. Si suponemos, además, si agregamos los capitales, los movimientos especulativos de capitales, han desarticulado la economía mundial y que además los flujos de ahorro van del sur al centro, al norte, cuando se desregulan, pareciera que hay que hacer una regulación muy estricta. Y luego, mi amigo Goransky, pero antes voy a contestar porque con mi amigo Goransky es complicado. Acá la pregunta de esto es: el movimiento cooperativo es una gran solución paliativa de la crisis mundial. Esa no es de él. No, de Goransky no es, no, esta es otra. ¿Qué piensa al respecto? ¿Qué piensa al respecto? Bueno, acá hay una afirmación. El movimiento cooperativo es una gran solución paliativa de la crisis mundial. Hoy, si tengo que leer lo que está pasando, pareciera que es muy marginal, muy paliativa.
En lo personal, lo que pienso que en el centro, como solución paliativa no la veo. Es decir, en los países que hay una larga tradición proletaria, pretender que los países, que los proletarios devengan autoemprendedoras y formen cooperativas, marginales, etcétera, etcétera, no funciona. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia de productividad entre la mediana y la pequeña empresa es muy baja. Si uno ve cualquier censo en América Latina, esto es mucho más grande. Hay una economía popular, ha sido utilizada, etcétera, etcétera. Creo que el kirchnerismo ha apostado al empleo formal, al empleo productivo, más que a paliar esto a través de la autoempresa, etcétera, etcétera, aunque se ha recurrido a esto. Ahora, en general, yo creo fuertemente en el cooperativismo. Como paliativo, tengo mis dudas, pero pienso que necesita un contexto económico, político y social especial para que no se transforme en una forma de autoexplotación. Dado eso, como creo que realmente las empresas deben estar gestionadas por sus trabajadores, la cooperativa me parece un buen método de hacer eso, ¿sí? En un contexto adecuado. Paso a mi amigo Gran. A la luz de lo dicho, no hay que definir de nuevo lo que se llama contracíclico. Esta crisis no tiene nada que ver con los ciclos. No es una crisis cíclica en ninguno de los sentidos tradicionales. Yo tengo la impresión que bajo el dominio del capital financiero los ciclos adquieren nuevas modalidades. Estos ciclos de endeudamiento de los asalariados, ¿sí? Que el pobre Marx jamás lo quiso soñar en las peores pesadillas, ¿sí? O en las peores borracheras. Esto de que los generen un ciclo basado en el endeudamiento de los asalariados. Esto tiene evidentemente leyes propias, leyes que no son las del ciclo industrial. Y además me temo que las crisis que tienen que ver con crisis de realización, es decir, de insuficiencia de demanda, saltan en procesos cíclicos en forma especial. Digamos, la crisis del 29 es un proceso, la crisis estalla en Estados Unidos en el marco de una subida de la tasa de ganancias. ¿Sí? Y esta crisis, la crisis de Estados Unidos, la tasa de ganancias en Estados Unidos empieza a bajar en el 98, pero baja muy poco. La crisis viene disparada por otro problema. En los dos casos son crisis de realización que no están directamente determinadas por el ciclo industrial. Y después dice Korankin, todas las monedas se han devaluado respecto al oro. Y sí, el oro suele funcionar como valor refugio, pero no sé qué más me dice eso. Por eso. Bueno, y listo.